Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. Hoy toca el episodio número 96 y vamos a hablar de un tema que venimos trabajando hace bastante tiempo. No sé, lo empezamos a trabajar hace como 5 años o más. Y es sobre buenas prácticas, orientadas específicamente al mundo de la ciencia de datos. Eso le llamamos el manifiesto de programación, es un manifiesto interno al que nosotros como equipo adherimos y tratamos de seguir esas buenas prácticas. El manifiesto de programación fue algo que nosotros creamos hace como 5 años o algo así, hace bastante tiempo, y ha ido evolucionando. De a poco le vamos agregando más detalles. La idea de esto es acumular varias buenas prácticas de programación específicamente, aplicadas a ciencia de datos. No como para cualquier campo, sino que tratamos de pensar ¿por qué esto podría ser bueno en nuestro caso, en nuestros casos de uso. Y normalmente nosotros le mostramos esto a la gente que trabaja con nosotros y le decimos ya, sí, todo bien, alguna duda, le aclaramos las dudas, si tienen dudas quizás salen nuevas ideas y se puede complementar, y si es que no, después hay que ver que todo esto se cumpla para poder tener un mismo estándar y que el traspaso de proyectos sea mucho más fácil. ¿Sí vas a decir algo? Sí, un paréntesis, si puedes correr un poco la pantalla para que se vea bien el texto en la transmisión. Y quería agregar de que es aplicado, ¿cierto?, a Data Science empresarial, donde uno trabaja para una empresa, con un equipo de trabajo. Es el foco, porque no está pensado como en la academia o desarrollo individual. Igual aplica a desarrollo individual, pero está pensado en empresarial, un trabajo en equipo. Y algo que normalmente yo veo en trabajos académicos, ya sea trabajos de universidad, como de universitarios, o papers que sacan investigadores, es que todo está hecho para, como apuntando a una prueba de concepto. Y no pasa de eso, no pasa de una prueba de concepto, porque es investigación o academia. Entonces no está la mente puesta en que esto se use realmente por alguien distinto después. Solamente es para dar como una muestra de lo que uno está haciendo, una muestra de que algo es posible, un benchmark quizás para medir la velocidad de algo, etcétera. Pero no es siempre algo útil que alguien tiene que usar después, alguien tiene que tomar y trabajar sobre eso. Por eso Chris está diciendo que está más enfocado esto a la industria, a una aplicación en una industria. Gracias por el follow, Oscar. Buena, Oscar. Ya esto lo dividimos en valores, ciertos valores que nosotros queremos que cumpla nuestro código, como la mentalidad con la que hay que hacerlo, con el approach que hay que tomar. Y después de eso tenemos algunas técnicas para poder lograr que estos valores se cumplan. Hay algunas técnicas que nosotros consideramos que son básicas, que son súper esenciales, y hay otras que son un poco más opcionales, intermedias, y hay otras que ya son más avanzadas que puede que sean muy útiles, pero quizás son más difíciles de hacer que todos las sigan. Porque una cosa súper complicada en esto es que la gente siga el mismo estándar. Mientras más cosas le pedimos a la gente que haga, más difícil es que realmente se cumpla. Porque cuando uno se acostumbra a hacer esto es natural. Entonces, para mí esto, como seguir todos estos puntos, para mí es natural. Pero alguien que está recién viéndolo, recién partiendo con esto, no le va a costar y se le van a olvidar las cosas. Entonces, mientras más puntos haya, es más difícil que haya buena adherencia. Reglas para Junior, sí, es más o menos eso. Sí, pero que se mantiene con la buena disciplina a través del tiempo. Sí, Porque lo que suele pasar es que la entropía, el caos, aumenta a través del tiempo. Entonces, si uno se deja de estar, no es disciplinado, no tiene una metodología, cada uno avanza como quiere, de forma rápida, desordenada, desorganizada, porque esa es la entropía. Finalmente, el tiempo pasa tan rápido que eso es un efecto acumulativo, que al final de un año, que se pasa bastante rápido en una empresa, tienes caos en los proyectos, en los resultados, en las validaciones. Entonces, cualquier cambio, validación que quieras hacer, toma 3, 4 veces más de tiempo, ¿ya?
Entonces la gente se estresa, se trabaja más horas, no se entiende el código, se bota el código, se empieza de nuevo porque hay un desorden. Yo creo que en mi experiencia laboral, que trabajo en varias empresas, esto es algo constante en varias áreas donde no se tiene una metodología de trabajo, ¿ya? Porque normalmente el gerente va a pedir resultados, ¿cierto? Este es tu objetivo, resuélvelo, y por debajo puede pasar cualquier cosa y no le va a interesar al gerente promedio, al jefe promedio, cómo se hace, qué es el resultado. Y algunas veces ni siquiera le puede importar si está bien o no. Y si le importa, vas a tener que trabajar hartas horas tratando de bullar, de encontrar bien las cosas, que todo calce para decir que está bien. Y eso pasa porque hay una falta de metodología por debajo desde un inicio. Y algo que toma 12 horas puede tomar 6 horas. Entonces por eso es importante de que desde el junior, como menciona Seur, apliquen estas reglas los juniors y sigan así disciplinados. Y si alguien senior, porque si no lo hacen de junior, cuando es más senior, las personas tienden a ser un poco más porfiadas, como más arriesgadas a su estilo y cuesta un poco cambiar, aunque igual hacemos todo lo posible para que se alineen a la metodología finalmente del equipo. ¿Ya? Estamos hablando, no sé, esto lo aplicamos a 40 personas que tienen que cumplir esto. Y es un gran desafío. 40 personas que van rotando constantemente. Como sale gente, entra gente. ¿Algo más? Seguimos. Eso. Repasemos a los valores. Entonces, el primer valor que nosotros consideramos importante en un código, en un buen código, es que sea resiliente y robusto. Voy a leer los primeros, después vamos a ir en detalle en cada uno. Estos son los que más nos importan. Que sea resiliente y robusto, que facilite el traspaso y la continuidad, que sea eficiente, y esto puede ser subjetivo. ¿Eficiente en qué sentido? Permita ocupar distintas herramientas y lenguajes de programación para no cerrarse, que permita un sencillo paso a producción, que es el punto que decía que muchas veces no se toma en cuenta, que pertenezca a una cultura común, que siga una estructura pero que a la vez sea flexible, que genere valor a la empresa o a quien sea que lo esté usando, y va a tomar tiempo. Hay que saber que esto demora. No puedes decir, si tu jefe te dice, quiero esto listo de aquí a mañana, tienes que decirle, oye, pero va a quedar mal, va a quedar apurado. Pasemos al detalle. Primero, un buen código es resiliente. Esto se refiere a que todo tiene que funcionar correctamente y de forma fácil. Uno tiene que poder ejecutarlo en otra máquina. Por ejemplo, descargas el código a un computador nuevo y tienes que tener alguna forma de hacer que ese código funcione y que sea reproducible. Si no, no sirve. Si no, lo que hiciste no sirve porque después se lo vas a pasar a otra persona y esa otra persona no va a poder hacer nada con él. ¿Algo que agregar? No, dale nomás, Ya, porque dale. también queremos pasar ya al detalle técnico, ¿cierto? Sí. Después tenemos... Entonces, si alguien tiene alguna duda sobre un punto que vamos a mencionar aquí, que son los valores, lo puede hacer por el chat. Ya, Así que dale más, Rod. dale. ¿A qué nos referimos con el traspaso y la continuidad? Que facilita el traspaso y la continuidad. Cuando uno tiene un estilo muy distinto a otra persona, es difícil que esa persona lea tu código en una primera instancia y lo entienda. No sé qué tanto les ha pasado que tienen que leer el código de alguien más y no entienden nada. Porque no es la forma en que ustedes están acostumbrados a escribirlo. Eso no necesariamente significa que esté mal, es distinto. Entonces, al seguir una misma metodología, al menos una base, de la cual uno se puede separar un poquito, pero al menos una base, es mucho más difícil hacer traspaso a los compañeros de equipo. Y así que ellos puedan tomar tu trabajo y continuarlo, mejorarlo, ponerlo en producción o lo que sea. Sí, Cuando... como un ejemplo de los dos puntos anteriores, un externo trabajó y entregó su código de una forma poco robusta porque no funcionaba, lo mandó por correo, como en distintos correos, mandó pedazos de código y finalmente no funcionaba y era difícil de entender porque como era externo tenía otras prácticas y era difícil de entender el código y tampoco tenía, una vez que lo pudimos como echar a andar, no tenía el mismo resultado reportado. Entonces, eso es como una falta de las reglas mencionadas. Y como decía antes, que la mayoría de estas cosas son subjetivas. No es necesariamente que uno lo haga mal o bien, pero hay cosas que ya uno puede decir que están mal.
Mandar un código por un correo así suelto y por parte, eso ya está derechamente mal, en mi opinión. Pero hay otras cosas que son mucho más sutiles. En cuanto a la eficiencia, hay varias formas de considerar algo eficiente. No, ahí está. Hay varias formas de considerar algo eficiente. Uno puede tomar eficiencia en tiempo, o eficiencia en legibilidad, o eficiencia en cantidad de recursos utilizados, etc. Esto habla en general, de eficiente en todos los sentidos posibles. Algunos van a considerar uno más importante que otro, pero de nuevo, ahí está la subjetividad. Toda esta serie de valores son como los grandes, entre comillas, mandamientos que uno tiene que adaptar a su contexto. Un buen código permite ocupar distintas herramientas y lenguajes de programación. Yo cuando veo un código escrito solamente en un lenguaje, y digo escrito en un lenguaje porque la persona que lo escribió, a pesar de que sabía otros lenguajes, dijo, no, esto lo voy a hacer en este lenguaje solamente y da lo mismo. Y el resto da lo mismo. Yo eso lo veo como como miss opportunity. Uno está cerrándose a herramientas que podrían ser útiles. Uno está cortándose las alas. Es como el meme del tipo en bicicleta que se pone un palo. Yo lo veo más o menos así. Entonces, para mí un buen código tiene que estar abierto a ser mezclado con muchas otras herramientas. Y eso incluye usar muchos lenguajes de programación. Si uno sabe solamente un lenguaje de programación, bueno, uno usa ese, claramente. Pero en el equipo puede que tengas personas que ocupan distintos lenguajes de programación. Entonces, si quieren trabajar dos personas en un mismo proyecto, el proyecto tiene que ser capaz de aceptar esas diferencias. Sí, aquí recalcar de que la herramienta es un lenguaje de programación, es una herramienta y hay que saber cuándo ocuparla, en qué caso, y no ser fanático solamente de Python porque es lo que todo ocupa, sino que también observar de que hay otro tipo de lenguaje con otras funcionalidades. Eso abre el alcance de las cosas que puedes hacer, tu entendimiento de las cosas y de cómo puedes ocupar las distintas herramientas para un fin. Y de hecho hablé de este tema con el equipo porque no es profesional ver como el lenguaje como algo, no, yo ocupo Python porque sí, porque de repente hay que tomar decisiones de que donde Python no es lo mejor. O si que hay que ocupar una herramienta, hay que seleccionar una herramienta como una base de datos o un framework, que esa selección sea como con criterio y no porque, ya todos están ocupando esta herramienta, así que yo igual la ocupo. No es bueno seguir la moda solo por seguirla. Siempre tiene que haber un argumento detrás. El siguiente punto permite un sencillo paso a producción. Ya hemos hablado de esto, en general se olvida. Es difícil pasar algo a producción, sobre todo cuando el código está bien messy, está desordenado. Algo fundamental cuando uno quiere productivizar algo es la parametrización. Si tu código no está bien parametrizado, después no lo vas a poder ejecutar de forma automática para distintos meses o distintas semanas o distintos tipos de input, lo que sea el input. Y eso, cuando uno está desarrollándolo, puede que no sea necesario, puede que uno no tenga que crear estos parámetros en un comienzo. Pero desde el momento en el que uno dice, ya, esto ya va bien encaminado, eventualmente voy a poner esto en producción, hay que hacerse la pregunta, ¿cómo quiero aplicar esto? Y en función de eso uno dice, ya, entonces mi código tiene que ser flexible de alguna manera. ¿Qué parámetros necesito? Y de inmediato poner los parámetros. De inmediato empezar a parametrizar lo que uno ya sabe que va como a lo que está apuntando. Al comienzo, cuando uno está probando cosas, claro, no es necesario en un comienzo. Pero no hay que esperar al final a empezar a hacer esas cosas. Si no, todo el resto se demora muchísimo. Hay que como rehacer todo. Spaghetti code, claro. Hola, hasta que por fin lo ven. Bueno, ya. Siguiente. Si tienes alguna duda, comentario, anda poniéndola en el chat. El siguiente es: un buen código pertenece a una cultura en común. Como habíamos dicho, todo esto es subjetivo, todo esto depende del equipo. Quizás hay algunas cosas que le funcionen a un equipo, otras que no. Yo lo veo súper similar al manifiesto ágil. El manifiesto ágil es súper útil como en su generalidad, porque no habla de cosas específicas. Las implementaciones del manifiesto ágil, como Kanban, Extreme Programming, etc., para ciertos contextos son súper buenas y para otros contextos son súper malas.
Entonces hay que saber adaptar todo esto a la cultura de la empresa o del equipo. Y quizá hay un equipo que trabaja más, no sé, más de manera separada. Entonces hay que pensar en qué prácticas usar para trabajos individuales que va a hacer una sola persona. Quizá hay otros equipos que trabajan más en grupos de 7 personas en un solo proyecto. Ahí es mucho más importante darle énfasis al trabajo en equipo como inmediato, con integración continua. Va a depender del equipo que hay que enfatizar. Sí, muy de acuerdo. El siguiente, un buen código sigue una estructura, pero a la vez es flexible. Es súper importante tener algo fijo desde lo cual partir para hablar un lenguaje común. Pero si es que uno trata de decirle a la gente, si es que uno le dice a la gente, tienes que hacer esto, sí o sí, con este framework, con esta, como siguiendo estas pautas, etcétera, primero es súper complicado controlarlo, y después hay gente a la que no le va a gustar para nada eso, y claro, uno puede decir, bueno, que se vayan, pero también no hay para qué ser tan estricto si es que el core se está cumpliendo. Entonces, por eso digo que hay que tener una estructura, pero darle flexibilidad a la gente para que adapte esa estructura a su propio estilo. Y también por situaciones, no solamente por el estilo, porque el estilo igual Sí, podrían adaptarse, dado el punto anterior que hay una cultura, hay un equipo por detrás que se comparte esas prácticas, pero hay situaciones dadas el problema, el proyecto, lo que se quiere lograr, que algo único, distinto al promedio de los casos, donde se puede decir, oye, esto no aplica a lo que estoy haciendo y lo tengo que hacer de esta forma. Y ok, está bien, pero está bajo un análisis, no es porque a mí me gusta de esta forma sin que haya un beneficio por detrás, es un argumento. claro. Claro, por ejemplo, si es que si es que tienes una estructura de carpetas de la que ya vamos a hablar más adelante, que tiene no sé, ciertos nombres de carpetas, etcétera. Y en algún momento tú quieres probar una nueva herramienta, uno no está forzado a ponerlo dentro de una de esas carpetas ya preestablecidas. Uno puede crear una carpeta nueva nomás porque uno quiere usar una herramienta, es como un contexto nuevo y da lo mismo. Es flexible. El siguiente es, un buen código genera valor a la empresa. Si es que el código no es utilizado para algo útil, para algo que genere valor, ya sea dinero o ahorro o bienestar, conocimiento o no sé, algo. Si el código no está generando algún tipo de valor a la empresa, no sirve. Y es mejor no hacerlo para enfocarse a hacer otras cosas. Esto también yo lo veo, cuando hablo de empresa, yo lo veo súper global. Para mí igual un equipo de investigación es una empresa, de alguna manera, quizá no con nombre, no tiene como un rol social de empresa, no está inscrita como una empresa, etcétera, pero al final es un conjunto de personas que apuntan a un objetivo. Si es que uno no está aportando ese objetivo, mejor hacer otra cosa. Y un buen código toma tiempo. Si es que te presionan para hacer algo en, no sé, una semana y tú sabes que no vas a poder hacerlo en una semana, hay que decir que no, hay que aprender a decir, no voy a alcanzar a hacerlo en una semana, necesito, no sé, 3 semanas. En 3 semanas te puedo tener esto. O en una semana, pero tienes que apoyarme con, no sé, 3 personas extra, etc. Hay que saber cómo estimar tiempos de manera realista y no dejar para el final las como pequeñeces entre comillas, porque esas pequeñeces después se vuelven grandes problemas y dice, voy a arreglar esto después, no es tan grave ahora. Eso se empieza a acumular y eso se llama technical debt, deuda técnica, y eventualmente explota. Eventualmente ya tu código no se entiende nada, alguien lo toma, no lo va a entender, no va a poder hacerse, va a haber que borrarlo todo y empezar de cero. Entonces, para no perder todo ese tiempo invertido, es mejor demorarse un poco más para hacerlo bien y que el código sea reutilizable. Sí, y no sentirse en un principio mal, como que me suele pasar de que el junior piensa que lo tiene que hacer rápido, de que él está en falta, como que él va a programar más lento o él se va a demorar, es como que si se demora es su culpa. Entonces trata de comprometerse con tiempo, no, esto lo tengo que sacar en 2 horas y lo hace rápido en 2 horas y queda todo mal. Finalmente se termina demorando el doble. Hay que si uno lo contrataron como junior, es junior programando y un junior se
demora en programar. Y para ser seniors, sus habilidades de programación van a mejorar, etcétera, y se van a demorar menos. Pero si uno es junior y te exigen tiempo de senior, es como, oye, te están explotando, la empresa no sabe lo que está haciendo, o el líder no sabe lo que es programar. Pero hay como una falta de confianza en los juniors en decir realmente cuánto se demoran. Sean sinceros y multiplicarlo por 2. Siempre multipliquen por 2 o más. Depende de qué tanta incerteza tengan. ¿Ibas a decir algo más, Chris? Sí, sí. Lo bueno es mencionar el tiempo y ser realista, porque luego, o sea, pues, puede variar en la empresa, donde realmente hay que hacer algo para un día para otro, entonces hay que apurarse, pero si la empresa está constantemente en esa situación, significa que la empresa está podrida. Pero como cuando se gestiona, yo como jefe, quiero saber los tiempos reales. Entonces, si alguien me dice 2 días, ok, 2 días, y eso como que lo sumo con mi planificación general, tengo 2 días acá, 2 días allá, y digo a la capa superior, porque esta es una capa finita, se va a tardar una semana. Pero si la capa de abajo me dice, oye, no, lo saco para mañana, si lo tengo listo, digo, ok, lo va a estar listo para mañana, y eso lo comunico hacia arriba. ¿Y qué pasa? Que el día de mañana no va a estar listo o va a estar con errores, entonces ahora tengo que dar excusas, porque el de más arriba dijo que ya está mañana en la mañana, y entonces todo se vuelve la entropía nuevamente, el caos, donde hay un loop negativo alimentando al sistema, donde ya todo se atrasa porque se estimó mal la base. Entonces, yo prefiero ser sincero y decir que las cosas se demoran, que estamos trabajando, y eso es. Si quieren avanzar más rápido, contratemos seniors, contratemos más gente, solucionemos X temas, que son los cuellos de botella, porque mis programadores están haciendo lo posible con su conocimiento en un horario laboral normal para producir. Y ahí, bueno, si la cultura de la empresa es buena, va a aceptar esa respuesta. Si la cultura es mala, me echan y pondrían a alguien así. Sí, lo tenemos para mañana. Pero eso no dura. Sí. Están preguntando en el chat si es que esto está disponible públicamente para poder compartirlo. Y no, no totalmente. Yo lo tengo en un repositorio que está público de unas clases que hago, pero están los grandes títulos, no está el detalle. Y tampoco lo puedo llegar y poner todo porque esta es una versión modificada del original que tenemos, porque el original que tenemos está más enfocado a la empresa, como una empresa en donde trabajamos, pero puedo tomar esto que tengo acá y revisar de nuevo si es que, no sé, hay que sacarle algo más. Según yo ya le saqué todo, pero antes de subirlo públicamente tengo que revisar si es que está como agnóstico de verdad a cualquier cosa. Y cuando eso esté listo, lo puedo poner en un repo y lo compartimos, pero no lo puedo pasar ahora ya, pero ya avisaremos. Pasemos al siguiente tema. Ahora, uno puede empezar a mencionar muchas buenas prácticas para... Pero podríamos compartirlo. Sí, pero como no ahora mismo, no les puedo pasar el link ahora ya. Pero lo voy a poner Sí, síganos en el Discord. Sí. Si es que están viendo este video en YouTube y no están viendo el chat, abajo igual siempre está el link a Discord. Entonces ahí se pueden unir y le pueden dar like y subscribe si les gusta este contenido. Ahora, con respecto a buenas prácticas de programación para lograr todo esto, uno puede empezar a nombrar muchas, pero yo creo que es importante priorizar y ver qué cosas, qué prácticas de programación te van a aportar más para cumplir todos los puntos anteriores, todos los valores, con el menor esfuerzo posible. Y ahí uno podría decir, no, pero este debería ser más prioritario que este, y ahí, claro, ahí cada uno puede ver sus prioridades. Pero lo que nosotros hicimos fue dividir esto en 3 etapas. En técnicas esenciales, que nosotros consideramos esenciales, que son bastante fáciles de hacer o implementar o de revisar y que aportan sustancialmente a que se cumpla todo esto de mejorar la reproducibilidad. Tenemos técnicas un poco más intermedias y técnicas más avanzadas que no siempre van a aplicar, no siempre van a aportar, pero son buenas. Son buenas, pero no totalmente necesarias. Partamos hablando sobre las técnicas esenciales. La primera es usar una estructura de carpetas y scripts. Y aquí nos vamos a meter en cosas más específicas. Entonces ya nos salimos de la generalidad de los valores. Esto ya es como cómo aplicarlo, cómo a nosotros nos gusta solucionar esos problemas.
y si es que a alguien le gusta, es libre de tomarlo y copiarlo, y si es que no, pueden hacer alguna modificación, pero al final detrás de cada una de estas técnicas hay un porqué, hay como un razonamiento. Ustedes pueden tomar y quizás adaptar a su contexto. Algo que a mí me gusta hacer es siempre tener un ID para cada archivo. Tenemos una estructura base de carpetas que es bien estándar, que no está, no viene de Cookie Cutter. Cookie Cutter es una herramienta muy popular para hacer estructura de un proyecto, para crear una estructura base. Esta estructura que nosotros usamos no está dentro de la librería Cookie Cutter. Me gustaría en algún momento agregarla, pero no tenía tiempo. Y lo sacamos como de un repo y copiamos y pegamos y vamos trabajando sobre eso hasta que esté en Cookie. Algo extra que tiene que ver ya más con los archivos es este ID. A todos los archivos le pongo un ID como A01, no sé, G00, lo que sea, cualquier cosa. Una letra, ya sea minúscula o mayúscula, da lo mismo cual a priori. Solamente una. Y números, específicamente dos números. 0, 0, 0, 1, 10, lo que sea, pero 2 dígitos. ¿Por qué? Y bueno, guión bajo después. ¿Por qué me gusta esta estructura? Porque de esta manera puedes darle un ID a cada script y cuando quieras hacer referencia a ese script, simplemente lo buscas por el ID y listo. Y yo presiono Control P aquí en Visual Studio y presiono, no sé, A01. Aquí no tengo nada, pero si es que presiono E96, aquí me falta un 0 y listo. Pero igual me lo encontró. Encuentro de inmediato cuáles son las notas de este episodio. No tengo que estar buscando entre varias carpetas, ¿no? Yo sé qué ID tiene ese archivo, entonces voy y lo busco. En este caso tiene 3 porque tenemos varios episodios. Vamos a llegar a 100 episodios ya, entonces tiene otro dígito. Pero en general, en un proyecto de ciencia de datos, no vas a tener más de 100 archivos, no vas a tener más de 100 scripts. Y más encima, si es que llegas a tenerlos, deberían estar en carpetas distintas. Entonces para eso yo ocupo estas letras. Las letras las ocupo para separar las carpetas en donde viven estos scripts. Entonces digamos que tenemos una carpeta de preproceso y en esa carpeta de preproceso puedo tener archivos que tienen IDs A0 o A02, A03 y así hasta el AN. Después en una carpeta llamada models, en donde tengo el código que hace el modelo, que crea un modelo, ya con los datos preprocesados, puedo ponerle la letra B. Y ahí voy a tener los IDs B01, B02, etcétera, si es que tengo varios modelos. Y después tengo otra carpeta de ejecución de modelo, le pongo una C, etcétera, etcétera, etcétera. La letra da lo mismo. Si quieren, pueden asociar la letra a lo que hay. No sé, poner una P para preproceso, poner una M para modelos. A mí no me gusta eso porque a veces hay varias carpetas que comienzan con la misma letra. Entonces, ¿para cuál usamos la P? ¿Para preproceso o para pipeline? No sé. Entonces, al final da lo mismo qué letra uno ocupa, siempre y cuando te diga de inmediato y tú sepas y entiendas a qué carpeta apunta, entre comillas. Eso te ordena bastante las cosas. Y también te deja ver tus scripts en orden, en el orden en que deberían ojalá ejecutarse, si se ejecuta en serie, y si se ejecuta en paralelo, igual tienes que escribir algunos de los scripts que tienes que correr en paralelo, igual lo tienes que escribir antes. Entonces ahí le pones una ID según el orden en que los llamas, por ejemplo. ¿Algo que agregar aquí? ¿Tienes o alguna duda? Sí, no, bastante útil, sobre todo cuando alguien de externo ve tu código y empieza a ver las carpetas y si no tienen los números, me ha pasado, es como ya cuál escribe el primero que tengo que observar, cuál el segundo, como que ayuda al entendimiento, tener la estructura de carpeta y tener la estructura del nombre del script. Es algo fácil de hacer y ayudarte. Ya, sigamos. Con respecto a la estructura de carpetas, la que nosotros usamos tiene carpetas como pipeline, models, execution para la ejecución de los modelos, reports para reportes. Tenemos una carpeta llamada files en donde dejamos todos los archivos que no queremos comitear. Y voy a mostrarles la estructura típica de Cookie Cutter. Si buscamos Cutter, no, este no era code, lo escribí mal parece, ahí está. Quiero un ejemplo, code example y nos vamos a imágenes. Este es un ejemplo de estructura de código. Las carpetas
son las que están escritas con Google en este caso, los otros son archivos. Y uno puede crear una estructura como acorde a lo que uno necesita con Cookie Cutter. Lo típico que tiene Cookie Cutter es una carpeta source, una carpeta de fuente, que a mí no me gusta, ¿no? Porque para mí todo es fuente, todo es código fuente, entonces no necesito una carpeta de código fuente si es que es como la mayoría de mi proyecto. Va a haber algunas cosas que no son archivos fuentes y por eso nosotros tenemos eso invertido. Tenemos la carpeta files para archivos que no son código, como los modelos, los outputs de los modelos, los reportes como output del reporte, HTML, JPG, log, etcétera. Los datasets que están en la carpeta, en la subcarpeta datasets, y pueden estar divididos entre input, intermediate y etcétera. La estructura, no vamos a ver la estructura ahora mismo, creo que la habíamos visto en otro stream, pero si no la podemos profundizar en otro momento. Pero esa es la lógica de por qué no ocupamos directamente una que fue creada por otra persona en Cookie Cutter, por qué la adaptamos nosotros. Eso te da, como sacarse el source, te da la ventaja de que tu código pierde un nivel de profundidad. A veces tener código con mucha profundidad en carpetas puede ser un poco confuso. Entonces, yo creo que es bueno tener la menor profundidad posible con suficiente separación. ¿Hay algo que agregar, Chris, con respecto a ese punto? ¿No? Ya, IDs. Otra cosa por lo que me gusta usar IDs es para darle nombres a los outputs. Es que digamos que hay un archivo que hace un modelo y el archivo se llama B02 algo, B02 crear modelo de algo. Yo ejecuto este script con ciertos parámetros y eso me genera un dataset o me genera un modelo o me genera cualquier cosa. Ese output yo lo guardo con este mismo ID. En el nombre le pongo este mismo prefijo y después le pongo qué es, así como no sé, estas son alarmas de cualquier cosa, como alarmas de oye, esto pasó en este servidor, anda a revisarlo. Esta es la fecha, puede ser la fecha de ejecución del modelo, otra puede ser la fecha de entrenamiento o al revés, algunos parámetros importantes y al final la extensión. Cosas como de ese estilo me gusta tener al final en los scripts o algo similar. Hay herramientas que te hacen esto automáticamente, que te crean IDs para tus outputs, pero mediante hash. Y después con el mismo programa, con el mismo código o librería que estés usando, puedes saber de dónde vino ese hash. A mí me gusta como partir con esta estructura más manual, más como ad hoc a lo que uno necesita, porque encuentro que es más fácil de leer cuando uno conoce el contexto, más que un hash. El hash es mucho mejor cuando uno quiere automatizar cosas y ser más consistente. Aquí uno puede fallar, puede que no sea tan consistente, pero a eso voy también con que la idea es que todo esto sea flexible y adaptarlo a la necesidad. Cada uno de estos sistemas tiene sus pros y sus contras. Aquí quería agregar lo siguiente, Robert, que me pasó hace poco, por eso en el Discord puse, me encanta SnakeMake, porque estaba preparando la próxima transmisión de la próxima semana, que vamos a ver Reinforcement Learning. Tenía 4 scripts que ejecutar en cadena para hacer un preprocesamiento. Y dije, no quiero, ¿para qué ocupar SnakeMake? Voy a crear un script que ejecute estos 4 scripts, así fácil. Pero estos 4 scripts también los estaba modificando, o sea, estaba probando cosas, cambiando ciertos parámetros de los scripts. Entonces empecé a tener problemas. Como ejecutaba y tenía un error, no funcionaba lo que yo quería. Porque me pasaba lo siguiente, de que al ejecutar los 4 scripts de una, había un script que fallaba, entonces no creaba el archivo. Entonces, como no creaba el archivo, el siguiente script ocupaba el script antiguo y el script antiguo no era compatible con el script que ocupaba el archivo, el script no era compatible con el archivo antiguo. Entonces, con SnakeMake, que también lo hemos hablado acá en la transmisión, es que ayuda para los que no saben, SnakeMake es una herramienta que te ayuda a ejecutar en formato de flujo de datos, es decir, que uno configura el input, el script y el output, y luego configura la siguiente etapa que sería el input, que es el output anterior, script y que genera un output. Entonces forma un DAG de ejecución. Entonces al programarlo con SnakeMake, el SnakeMake se asegura de que se genere el nuevo archivo cada vez que se ejecuta el script. Entonces ahí me di cuenta de que el archivo del script 2 no se estaba ejecutando correctamente.
porque me avisó y entonces fui, arreglé el problema, lo pude solucionar. Entonces es muy útil esto de que los archivos se crean de forma único por iteración, porque es muy frecuente de que el script falle, que el archivo tal cual, con un nombre estático como alarmas. Entonces el siguiente script que lo tome va a tomar alarmas, a pesar que no se haya generado de nuevo. Entonces eso causa muchos problemas a futuro, muchos problemas. Y uno no se puede dar cuenta, o sea, puede funcionar el script y te está dando un buen resultado y luego cuando mueves ese proyecto a otro servidor, o sea, se genera otras alarmas, no la alarma es que tú, archivo de alarmas que generaste, estuviste trabajando, entonces te salen otros tipos de errores, no sabes por qué, mil vueltas, mucha pérdida de tiempo. Y SnakeMake es súper bueno para hacer ese tipo de cosas, pero si es que lo van a hacer manual, no lo hagan 100% manual. Es recomendable crear una función que te cree estos nombres, que de alguna manera automatizarlo para eliminar error humano. Ya sea con SnakeMake o con alguna otra librería o con una función que ustedes creen, pero estos nombres lo ideal es que los creen automáticamente, con un par de parámetros. Vamos a la sección de memes y después seguimos con nombres de variables descriptivos. Buena. Para los nuevos que nos están siguiendo, nuestra transmisión se divide en dos partes. En verdad son 4. Está la intro, todo que hablamos de cosas varias, como las preguntas de Discord o lo que nos pasó en la semana. Luego vamos a la primera parte de la transmisión, que es el tema principal. Luego al medio, tipo 8, tenemos esta sección de memes que revisamos. Los memes que hemos puesto en el Discord, porque los memes representan finalmente una realidad y por eso es gracioso. Cuando uno entiende esa realidad, como si uno entiende analítica, data science, le hace sentido y todo eso, ¿no? Y luego la segunda parte a finalizar. Y antes de ir a los memes robo, quiero hacer un anuncio. Nuestro primer ad, que no es pagado. Quería a los que están en Chile, voy a organizar de ciencia de datos y me acabo de dar cuenta de que no estaba preparado para hacer el anuncio, así que Excelente. como que dije, ya voy a hacer el anuncio, pero nunca pensé cómo hacer un buen anuncio. Sí, soy cero marquetero. Mati estaría El un poco Mati orgulloso de mí. no estaría orgulloso. Sí, porque no tengo el link a mano, no tengo como una Yo frase. la tengo, ahí está. Bueno, Dale. bueno, gracias Robo por proyectarlo. Comparto el link por... Lo paso yo. Entonces, Ah, bueno. sí, ahí él lo puse. Ya. Bueno, con Code, nuestro espacio virtual, donde se llama Data Science, y Jiggy Cosas, una colaboración que estoy haciendo con Daniel Fischer, con Zulis, que está en el chat, y otros compañeros, en poder generar un espacio de presencial donde podamos compartir, discutir temas, vamos a hacer presentaciones de temas específicos. Pero la presentación no la voy a hacer yo como acá en Encoder, sino que vamos a invitar personas que quieran postular y presentar sus proyectos, sus ideas, su portafolio, relacionados a temas de data science, inteligencia artificial, etcétera, ingeniería de datos. Entonces, esto lo hacíamos, bueno, yo no lo hacía, pero Daniel lo hacía pre-pandemia, eran los R Meetups, que eran enfocados a casos de uso que ocupaban R. Entonces esta vez no vamos a estar específicamente con R, sino con respecto a Data Science. Ya da lo mismo si está programado en R o Python. O lo que sea. O lo que sea. Bla, bla, bla. Sí, entonces cierto el público objetivo y también los tipos de presentaciones que se van a dar. Y van a ser presenciales acá en Santiago, en Chile. Así que si pueden unirse al Meetups, ahí poner Join this group, nos ayuda bastante en la difusión y en el crecimiento. Y también aquí Y están los eso, links a otras redes sociales, sí, Facebook, LinkedIn, sí. etcétera, por si quieren Y otras si redes alguien sociales. quiere participar como exponente, ahí me escribe, me contacta por LinkedIn o Discord y ahí coordinamos. Ya estamos en la fase inicial, estamos en la fase de difusión y cuando tengamos ya el evento en la mira lo vamos a anunciar y todo. Y claramente voy a hacer publicidad acá en Code, aprovechando la instancia. Gracias Robo por Sí. estos minutos, no sé cuánto me vas a cobrar. No sé, te voy a cobrar en trabajo. Hay muchas cosas que hacer. Ya, sigamos. Sí, sí. Entonces vamos a los memes. Recuerden que si es que quieren poner algún meme, pueden meterse a Discord. Ahí puse el link de nuevo. Recuerden que tenemos un canal de YouTube en donde tenemos los episodios pasados. Agniakai dice, cuando vaya a Santiago y me tope con las fechas, voy. Buena. Buena. El primer meme fue uno que puso Chris durante la semana. Es este.
Cuando Uy, cuando la IA cree que aprendió ya a hacer videos sobre gimnasia artística. Si quieren ver el video entero, vayan a Discord. Pero es Sí, bastante surreal. Hacemos el siguiente. sí. Bueno, y cuando la gente dice que la IA va a dejarnos a todos sin trabajo, que va a quitarle los trabajos a, no sé, a los cineastas porque va a hacer películas, estamos lejos de eso. Puede que pase, pero puede que ya esté al nivel para hacer buenas películas de terror. Eso podría ser. Sí, buen punto. Sí, No, ya quedan 4 años y en 4 años vamos a tener una mega calidad. puede ser. Puso un pequeño fail de un developer. Dice, si no lo alcanzan a leer, dice signo peso, ticket punto, paréntesis, waiter. Parece que lo puso en comentario en vez del código mismo. El hijo de esta persona a los 3 meses pesa el doble que cuando ya nació. A este paso va a pesar 3.5 trillones de libras cuando tenga 10 años. Y yo, siendo data scientist, insistiendo en que la regresión lineal se aplica a todo. La regresión lineal a veces es el mejor modelo. Hay veces en que un modelo súper simple como la regresión lineal de verdad es lo mejor que pueden ocupar. O una de las mejores cosas. Pero no siempre. El Hammer puso lo que entendí fue que fue un prompt que él usó o que alguien usó para crear esta imagen. Lo encontré como medio recursivo. Tratando de hacer que la IA generativa genere memes de IA generativa, puede que no funcione, pero es divertido. Eso está ilustrado en esta imagen, yo encuentro. Lo encontré bien creativo. A ver, My code is working. Let me refactor it. 258 bugs encontrados. A veces refactorizar es un problema. No siempre, o sea, no hay que refactorizar por refactorizar. Para los que no sepan qué es factorizar, es cuando arreglas tu código para cambiar algunos nombres de variables, para cambiar un poco la estructura, para rearmar lo mismo que ya tienes, pero ordenarlo mejor. Y a veces cuando uno lo está ordenando mejor, a uno se le pasa un detalle y todo explota. Así que hay que hacerlo con precaución. Yo creo que es cuando yo creo que el error acá de este meme es que lo hizo cuando el código está funcionando, como que my code is working, como que da la impresión de que terminó de programar y dejó el refin al final. Entonces, por eso encontró tantos bugs, porque lo dejó para el final. Porque el refactor hay que hacerlo como constantemente y no al final, porque escala exponencialmente la dificultad de hacerlo correctamente y por eso en cambio si uno día a día lo hace bien, corrige y va ajustando, no va a tener este problema. Y el último, push to deploy, push to rollback, ¿ya? When you have to deploy to production and can't remember if you wrote, o cuando uno no sabe si escribió buen código o código spaghetti y no sabe si empujarlo a producción o echarlo para atrás. Sí, en una te retan porque te demoraste, porque no cumpliste con los plazos, y otra es como un riesgo de que en un futuro eso vuelva a ti. Como que el resultado está incorrecto, hay que hacer una modificación. Sí. Pasa, he visto los dos casos. Ya, les recuerdo que si es que quieren poner memes para futuras sesiones, pueden ponerlo acá. No hay problema, y ahí nos reímos un rato. También hay una sección de preguntas en donde pueden poner algunas preguntas y la comunidad ahí les va a ir respondiendo. A veces nosotros cuando tengamos tiempo. Tópicos random, un chat general y algunos links útiles. En la sección de links útiles podemos poner material sobre las sesiones. Por ejemplo, aquí pusimos el material de la charla, o sea, de la entrevista a Gonzalo Ríos sobre emprendimientos, neuro y procesos gaussianos que hicimos la semana pasada. Tuvimos varias preguntas En el Discord, sí, durante la semana. Sí. Hice un par de preguntas, no sé si quieras. Sí, aprovechemos de verlas ahora. Las tenía ahí pendientes. Y para los que no lo saben, Mati está un poco enfermo desde la semana pasada ya. Sigue enfermo, así que no se va a poder sumar ahora. Y ojalá la próxima semana ya pueda volver. Ya voy a poner mi pantalla para mostrar las dudas. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube, un canal de Discord. Ahí pueden poner, en el canal de Discord pueden poner algunas dudas y las vamos a ir respondiendo a medida que vayamos teniendo tiempo. Ismarly, no sé cómo pronunciarlo. Y hizo un par de sugerencias de temas o preguntas que podríamos responder. Así que podríamos aprovechar
este tiempo mientras esperamos que se sume más gente para leerlas un poco. El primero es: ¿cómo se puede saber el tiempo que tomará en desarrollar un proyecto? ¿Cómo dividen el proyecto en cuanto a tiempos a nivel laboral? La estimación de tiempos es algo súper complicado en general en cualquier trabajo, yo diría, pero sobre todo en temas de exploración. Cuando uno tiene que explorar qué es lo que va a encontrar y después de eso hacer algo, súper complejo definir tiempos precisos. Pero yo creo que es bueno estimar al menos el doble de lo que uno piensa que uno se va a demorar, porque siempre salen imprevistos. ¿Algo que agregar, Chris? Igual yo tengo más cosas, pero para ir pimponeando. Sí, es descomponer el proyecto en pequeñas etapas y esas pequeñas etapas también descomponerlo una vez más para poder estimar esos tiempos y luego agregarlos. Porque un proyecto muy amplio, entonces al descomponerlo, por ejemplo, conseguir los datos, uno se puede hacer la pregunta: ¿tengo acceso a los datos? ¿Tengo que hacer un web scraping? ¿Tengo que pedir autorización para conseguirlo? ¿O no tengo datos y tengo que empezar a recopilar? Entonces ahí uno puede tener una estimación más cercana. Entonces, si hay que hacer web scraping, sé web scraping o no, si está la data disponible y está lista, y luego entiendo los datos que voy a manejar, o necesito explorar los datos y qué tanto conocimiento experto tengo de la materia del dato, de qué se trata, y luego lo que yo quiero hacer o la implementación, o sea, lo que busca el proyecto. Si es de data science, me imagino que hace una predicción: cuál es mi expertise, implementación de esa solución, cuánto sé de MLOps, de integraciones, de disponibilizar esto. Si con esa edición puedo estimar un mejor número y multiplicarlo por 2, porque siempre hay problemas en el camino. Sí. Depende mucho del scope que tenga tu proyecto, hasta dónde quieras llegar. Si es que estás por ahí, Ismarle, dices que avísanos si es que respondimos bien tu duda, si tienes alguna otra consulta al respecto. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo es la frecuencia con la que un modelo debe ejecutarse en producción? Diariamente, semanalmente, mensualmente. Hay dos temas distintos aquí. Uno es la ejecución del modelo y otro es la actualización del modelo, la actualización del entrenamiento, el reentrenamiento. Son dos cosas distintas. Primero, para la ejecución del modelo, eso va a depender de lo que estén haciendo. Dependiendo de cuál sea tu objetivo, quizás lo tengas que ejecutar todas las semanas o todos los meses, por ejemplo. Si tu proyecto consiste en predecir lo que va a pasar en 3 meses más, con datos agrupados de todo el mes, para eso tienes que hacer una ejecución mensual. Y todos los meses tomas los datos del último mes, por ejemplo, se los pasas a tu modelo y con eso obtienes una predicción de lo que va a pasar en 3 meses. Esa es una opción, pero quizás lo quieres hacer de manera semanal porque quieres tener esa predicción con más periodicidad. Y ahí lo único que haces es cambiar la periodicidad. Incluso puedes tener el mismo modelo, pero tu objetivo es medirlo cada semana. Para eso tienes que tener los datos de forma semanal actualizada. No te sirve hacer un modelo que es semanal para después no tener los datos de cada una de las semanas que necesitas. Porque los datos te van llegando como por meses. ¿Sí? Ahí no te sirve. Pero si tienes los datos disponibles, si los tienes suficientemente rápidos, puedes hacerlo semanal, puedes hacerlo diario también, dependiendo. Todo eso va a depender de cuál es el objetivo del proyecto. Eso con respecto a la ejecución. ¿Algo que agregar con respecto a eso, Chris? Mencionaría que también está el reentrenamiento del modelo, que uno debe estar observando métricas de desgaste, desviaciones del modelo, que la predicción van bajando. Significa que hubo un cambio de tendencia, de patrones en la base de entrenamiento, entonces hay que reentrenar. Eso también se puede entender como una ejecución del modelo, que es remodelar. Hola, el ingeniero. Buenas, y gracias por el follow, Mr. Hacker. No, Hackat. Mr. Hackat. Buenas. Buenas, ¿cómo llegaste acá, Mr. Hackett? ¿Te interesa la ciencia de datos? ¿Tienes alguna duda al respecto? Mientras tanto, hacemos lo siguiente. ¿Cómo saber cuándo se puede o vale la pena aplicar aprendizaje automático? ¿Qué se requiere considerar? ¿Ya? Esto me vino al ver un episodio, no recuerdo en qué momento. Ya, no recuerdo. El aprendizaje automático. Dale.
No, dale tu Robo, ¿cuál aprendizaje automático? A lo mejor me sé como, en inglés, ¿cómo sería? Machine Learning. Sí, no es la traducción directa, no es la traducción literal. Machine Learning, si lo traduces literalmente, es aprendizaje de máquinas. Pero al final, lo mismo, apunta a lo mismo. Sin ser una traducción literal. Sí, una buena pregunta. Sí. Yo sé a qué se refería aprendizaje automático, entonces, sí, buena pregunta. Dale Robo nomás. Ya. Ya, entonces, más que cuándo usar aprendizaje automático, cuándo no, yo lo vería como ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres resolver? ¿Cuál es tu problema? Primero tienes que ver cuál es tu problema y en función de eso decides cómo afrontar tu problema. Uno de los muchos métodos para afrontar un problema de predicción típicamente, pero no solamente de predicción o clasificación, varios tipos de problemas, los puedes afrontar usando algoritmos de Machine Learning o aprendizaje automático. Pero no es la única forma. Entonces, tienes que preguntarte cuál es tu problema primero y cómo resolverlo después. Hay muchas veces en las que uno podría hacer un modelo y uno podría crear algo, no sé, que puede ser interesante, entretenido para resolver un problema, pero en verdad no es necesario. En verdad puedes resolverlo de una manera mucho más simple. Entonces ahí no es necesario. Tienes que preguntarte cómo resolver el problema primero, antes de elegir qué herramienta usar. ¿Algo más que agregar? Sí, es el otro que ayuda a saber cuándo implementar, ¿cierto? Es conociendo las distintas metodologías que existen. Porque como mencionó Rodo, tienes un problema a resolver y tienes que analizar cómo se resuelve ese problema, porque puede ser algo de automatización, que es puro código, puede ser algo exploratorio, descriptivo, como ahí aplicaría lo que es Data Analysis o Business Intelligence, o necesitas predecir o encontrar patrones, ahí se aplica Machine Learning, o para, no sé, generar texto o algo así, ahí generativa. Entonces, con esos conceptos puedes ir también descomponiendo tu problema y saber qué herramienta o metodología ocupar para resolver ese problema. ¿Ya? Porque si uno lo ve todo como, con esto lo resuelvo con Machine Learning, uno se mete en un proyecto que va a terminar mal o sin una solución correcta. Y eso pasa frecuentemente. Lo he visto en mi experiencia laboral de que otras áreas que no son expertas en data science plantean problemas con el punto de vista de que van a ser resueltos con Machine Learning. Como, oye, apliquemos Machine Learning aquí y esto va a solucionarlo. En verdad uno tiene que decirle, veamos tus problemas primero, explícame qué es lo que estás buscando, cuál es el dolor de cabeza, qué haces actualmente, y ahí uno va como aterrizando el problema y si realmente necesita identificar patrones, hacer predicciones, clusterizar, entender las variables o gran parte son automatizaciones. Ya tengo muchos datos desordenados, quiero ordenarlo para poder visualizarlo y tener un proceso más automático. ¿Qué más? A ver, sugerencia, poner los links de los episodios de YouTube. Sí, para los que no estén al tanto, ya nos pusimos al día con los episodios de YouTube. Los tengo acá. Aquí están. Ya están todos subidos, al fin. Ya no hay nada que subir esta semana, no se subió nada así como programado después de este. Y vamos a estar subiendo los nuevos episodios idealmente todos los jueves a las 11 de la mañana, aprox. Ese es el ideal. Puede que nos atrasemos de vez en cuando, espero que no, pero vamos a tratar de cumplir ese horario. En general trato de no poner esto en Discord porque no quiero spamear tanto. Pero ahora que es solamente uno, quizás pongo un mensaje así como se subió este episodio al comienzo, pero no quiero spamear. Puede ser un thread. Es que Entonces si alguien tiene una pregunta, dudas. sí, puede ser eso. Como sea, no pondría el tag everyone. Eso es lo que no quiero hacer. No me gusta cuando se sobreutiliza el tag everyone. Nosotros ya lo usamos una vez a la semana. Yo creo que eso ya es bastante suficiente, es como creo que está bien, pero no lo quiero usar más. A menos que sean anuncios demasiado importantes. Pero así como poner el video ahora... Bueno, creo que es bueno que empecemos a poner los videos que vayamos subiendo periódicamente ahora y como tú dices, Chris, quizá ahí podemos hacer un thread si es que hay alguna duda. Sí. Pero elegiría los comentarios en YouTube. En verdad, si tienen alguna duda, pongan comentarios en el video. Es una Porque ayuda. eso ayuda a que se esparza más, a que más gente lo vea. Mientras más like y subscribe y comentarios tenga un video, más lo pushea a YouTube para que lo vea más gente.
más impresiones, etcétera. Entonces trataría de enfocar la discusión en el video de YouTube si es que es de ese tema específico. Y si ya se hace muy largo, sí, nos la traemos a Discord y no hay problema. Sí, muchas gracias por las preguntas, Ismarly. Sí. Ismarly. Y hay una propuesta de episodio de Kevo, esto ya me lo habían comentado. Positron versus Vies, quiero hacer esto, pero no he tenido tiempo. No sé si supieron, pero salió una nueva IDE de la empresa dueña de Quarto, o sea, creadora de Quarto, Audio, R Markdown, Tiny, todo ese tipo de herramientas multilenguaje. Y se supone que Positron es un editor creado desde el comienzo para multilenguaje. Y no lo he probado. He escuchado que tiene problemas porque está en beta. No está abierto todavía. Pero uno puede ir y descargarlo y probarlo si uno quiere. En algún momento quiero hacerlo, pero no he tenido tiempo. Es un fork de Visual Code, ¿no? Sí. Es una... Para los que no sepan qué es un fork, es una copia de Visual Studio Code con cosas encima, con ciertas configuraciones ya prehechas, cierta estética ya preconfigurada, etc. Y sobre eso le puedes agregar extensiones de Visual Studio Code si quieres. Así que es bien práctico. O sea, como en concepto, como decía, no lo he probado. Parece que un fork de Visual Studio Code. No sé si lo dije, pero lo dije en mi mente. No sé, me estoy repitiendo. Sí, lo dijiste en tu mente y en voz alta. 2 veces, ¿no? Sí. Te estaba leyendo en los mensajes de Edu. Dice, creo que Mati estaría orgulloso de este momento de marketing de RS de Rodo. Buenísima. Y yo puse que evoluciona en cada iteración. Así que bacán. Bueno. ¿Qué es lo que aporta diferente a Visual Studio Code? Yo creo que aún no lo sabemos, pero yo creo que está enfocado como a Data Science, como Python, Sí. Julia, R. Y ojalá traiga las componentes buenas de RStudio porque tenían buen visualizador de gráficos, datos, bien bueno. Así que ojalá salga bueno, tengo fe, porque para Data Science algo dedicado a eso sería muy bueno. Sí. Ahora vamos a dar comienzo al tema principal, aquí liderado por Rod, el manifiesto de programación. Así que gracias a todos los que están viendo y hagan preguntas si quieren, lo vamos a contestar. Así que dale, Rod, con la intro. Ya. Hay algunas otras dudas que no alcanzamos a discutir ahora, pero sigan poniéndolas, de vez en cuando las vamos a discutir aquí en el stream cuando haya tiempo, si no las vamos respondiendo por texto. Sigamos. Estamos en usar nombres descriptivos para variables. Y esto está muy relacionado con otro punto del que vamos a hablar más adelante, que es saber cuándo comentar y cuándo no comentar. En mi visión, cuando tienes una variable que tú lees y no entiendes de inmediato, solamente leyendo el nombre, qué es o cuál es su objetivo, es un mal nombre de variable. La idea es que los nombres de variables, funciones, métodos, objetos o lo que sea que estés nombrando, la idea es que sea lo más descriptivo posible, que sea autocontenido, que tú lo puedas leer como español normal o como inglés normal casi y lo puedas entender. Al menos entender la idea, entender para qué debería usarse. No necesariamente entender cuál es la lógica detrás, cómo se calculó, no, pero sí para qué debería usarse o qué valor debería tener. Y en general no es bueno usar una letra. Por ejemplo, es un pésimo nombre para variable. En esta variable ni siquiera lo puedo leer bien porque es un pésimo nombre de variable también. Los dos extremos son malos. Una letra te da muy poca información. Muchas letras, sin corte al menos, te pierden. No sabes dónde parar. Es bueno usar separadores en los nombres de variables. A mí me gusta usar el guión bajo porque esto es algo subjetivo, pero yo encuentro que el guión bajo hace más legibles los nombres de variables porque te separas claramente las palabras cuando usas guión bajo entre palabras. Otra opción, en vez de usar guión bajo, que es el snake case, el formato snake case, otra opción popular es usar camel case, que es separar los nombres separar las palabras en un nombre por una mayúscula al comienzo de las nuevas palabras. Vean ustedes qué prefieren usar. Yo les puedo decir que a mí me gusta más Snake Case, pero si a ustedes les gusta más Camel Case, denle. Pero es súper importante ser consistente. Hay también otras veces algunos podrían decir, pero vamos a usar Snake Case para variables y Camel Case para funciones.
también es una opción. Pero sea lo que sea que escojan, sean consistentes con esa elección a lo largo de todo el proyecto. No necesariamente a lo largo de todos sus proyectos, pero sí a lo largo del proyecto en el que están trabajando. Y no ocupen caracteres especiales. Aquí tenemos un ejemplo de una mala elección de variables y una buena elección de variables. Aquí tenemos un for. Nunca ocupen una i en un for. Esta tendencia matemática que viene típicamente de la universidad de usar una letra como i, y típicamente son las mismas, y suelen ser esas tres. Es una súper mala tendencia porque no te dice nada de la variable. ¿Qué significa esto? Si yo les leo for i in vars a igual a size de i. Lo único que entiendo con esto es que tenemos alguna lista de variables que no sé cuál es, y estamos calculando el tamaño de algo de cada variable, pero no sé qué, no entiendo. En cambio, el mismo código escrito de esta manera se entiende de inmediato. For comuna in comuna Santiago, o regiones, o como quieran llamarle, no sé si comuna es algo que existe en otras partes del mundo, pero tómenlo quizá como países. Cambien esto como por países in países en Latinoamérica, tamaño o tamano igual size país o comuna. Entonces aquí es mucho más claro lo que estamos haciendo. No necesito explicarles cuál es la idea para que entiendan el macro de esta operación. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguien del chat? Si es que tienen dudas, recuerden ir poniéndolas. Importante, porque en Data Science, como le hemos mencionado en otro episodio, es importante entender la lógica de la transformación de datos finalmente en información. Entonces, cuando uno está revisando el código de un compañero para validar que el resultado está correcto o para poder encontrar mejoras o encontrar el error, tener como el segundo cuadrito que dice comuna en comuna Santiago ayuda harto a entender qué se está haciendo. En otros casos que he visto es que esto lo esconden en una función que ocupa este for, y esta función está en otro archivo script y ocupa el formato de arriba con la i y la a, porque eso igual puede ser una práctica de programación en general. Después entro en detalle por qué. Y es como que es difícil, es como, oye, pero aquí, ¿qué está haciendo? Hay que volverse atrás, entender cuáles son los argumentos, qué variable está ocupando. Se hace mucho más complejo entender que las transformaciones que se están haciendo. La lectura es complicada. Se pierde tiempo. Dale, Rodo. Ya, sigamos. Estaba muteado. Sí, estaba muteado. Y lo mismo con las funciones. Yo recomiendo ponerle las funciones, ponerle verbos. Que las funciones sean verbos. Porque las funciones hacen cosas. Así que es natural llamarles por algún verbo relacionado con la acción que está haciendo la función. Por ejemplo, aquí tenemos una que se llama obtener facturación cliente. Ahí, claro, lo que hay que hacer. Puede que el código no esté, aquí no hay código, es una función ficticia, pero el objetivo está totalmente claro solamente con el nombre. Y esta otra, calcular impuestos. No necesito explicar nada para que entiendan cuál es el objetivo de esa función. Otra cosa con respecto a las variables es que a mí, al menos personalmente, me gusta ir poniendo variables intermedias a lo largo del código. Tengo pocos datos, si es que estoy haciendo un análisis pequeño, y con un análisis pequeño en general me refiero a que los datos pesan menos de 1 giga de información. Si es que es pequeño, puedo replicar los datos varias veces sin perder sin hacerlo muy ineficiente. Se va a demorar unas fracciones de segundo más, ok, pero quizás no me importa. Es que el código tiene que ejecutarse en tiempo real, quizás eso sí importa, y ahí ya lo que voy a decir no aplica. Pero siempre va a depender del contexto. En general a mí me gusta poner varios checkpoints en el código para poder debuguear más rápido. Por ejemplo, podríamos tener un data frame que se llama df, que es pésimo nombre. Entonces podríamos llamarle, en vez de df-alarmas, porque eso ya te dice qué tipo de data frame es, qué datos tienes ahí. Ya, entonces ese es un buen nombre. Pero después quizás quiero modificarlo y quiero sacarle los outliers. Entonces ahí podría guardarlo en un nuevo data frame llamado no-outliers. Pero esto no es tan bueno tampoco porque es ambiguo. Este no es un buen nombre. Entonces, en vez de no outliers, sin outliers. ¿Por qué? Porque el no outliers podría significar que no tiene outliers o que no hemos hecho
procesamiento de outliers, entonces no es tan claro. Mejor ponerle def sin outliers. Ahí es más claro que el data frame ya no tiene los outliers. Y así voy poniendo en mi data frame inicial, que tiene un apellido que me dice qué es lo que tiene. Puedo también ponerle data-raw para tener el original. Y así voy teniendo varias copias de los mismos datos. Que como decía, va a ocupar más RAM, pero si los datos no son muy grandes, no es muy relevante. Y la ventaja que tiene eso es que si es que modifican el dataset en algún momento, no van a tener que ejecutar todo desde el comienzo para ver qué es lo que tenían en el paso anterior. No es necesario que guarden cada paso, pero cada 10 transformaciones, por decir algo, guardar un checkpoint, para no tener que correrlo todo de nuevo y poder hacer comparaciones más rápidamente entre los grandes pasos, los grandes hitos que tengan. Y después cada uno de estos uno lo podría guardar, o al final uno lo podría guardar, depende de qué tanta granularidad uno quiera tener. Pero esto de guardar varios checkpoints ayuda mucho para debuguear más rápido el código. ¿Alguna duda al respecto, alguien del chat? ¿O algo que complementar, Chris? No, sí, las buenas nombres de variables ayudan caleta. Así que sí, no pongan def. Esos que son df1, df2, df3 me matan. Sí, es terrible eso. Por favor, como no. una mala, mala práctica. Sí. Y ahí ahora el tema que estaba diciendo que se relacionaba era el de los comentarios. Y esto a veces es un poco controversial. Hay dos escuelas de pensamiento, como a veces bien extremas. Una escuela dice no hay que comentar nada porque todo lo que es un comentario en verdad lo podrías hacer mejor como código, lo podrías autodocumentar. Y hay otra escuela que dice hay que comentarlo todo, porque mientras más información tengas y más claro tengas todo en comentarios, mejor. Ambos son casos extremos, yo creo que ninguno es correcto, absolutamente ninguno de los dos, porque son demasiado extremos. Hay que ver dónde pararse entre medio, cómo buscar el equilibrio. En general, yo me inclino más hacia no comentarios. A mí me gusta que el código no tenga casi ningún comentario. Si veo un comentario, ok, esta persona probablemente falló al explicar su código con buenos nombres de variables. Excepto cuando esos comentarios explican el por qué alguien está haciendo algo. Explicar el qué en un comentario para mí es redundante. El qué estás haciendo debería ser autoexplicado por el mismo código. Por los nombres de las variables, los nombres de las funciones, etc. Pero el cómo no es claro. Quizás uno se tuvo que dar una vuelta tremenda para llegar a un punto. ¿Y por qué te diste esa vuelta? No sé, quizás sea bueno poner un comentario diciendo, oye, aquí tuve que hacer esto porque traté de hacer este paso y no funcionó. Entonces me vi obligado a hacer este método que no es muy intuitivo. Lo siento. Buena suerte. Y ahí uno entiende el por qué en un código que a priori uno podría decir, oye, pero esto no tiene sentido. Pero en verdad sí tiene sentido en el contexto del que lo escribió. Sí, es polémico este punto. Antes de eso, Kilix dice, buena, ¿prefieren nombre en español o en inglés? Yo le puse que trato de apuntar en español, pero termino en Span-English. Porque hay como palabras que suenan bien en inglés, como obtener es muy largo y get es como más corto. Pero hay que ser consistente, yo creo. Si uno se casa con algo, aplicarlo bien. O sea, como que no ocupar obtener y también depende del equipo. Si el equipo todos hablan español, ni problemas, pero si el equipo se compone con personas de otros que hablan otros idiomas, a lo mejor el inglés sale al camino. O si el equipo prefiere que todo esté en inglés, ya vamos con inglés. Sí. Y sobre los comentarios, como Navid acá dice, yo comento todo. Igual tengo código comentado, es porque lo saco de GPT igual. GPT comenta todo. Es una mala referencia. Mira, ponlo de esta manera. El código con el que se alimentó todo el código del mundo, digamos que fue todo el código del mundo. ¿Cuál es la probabilidad de que un código que encuentren en alguna parte siga buenas prácticas, según su opinión? ¿Es más del 50% o es menos del 50%? Piensen en eso y reflexionen las respuestas de código que les da GPT. Pero igual ahí están controlando la calidad de inputs de los LLM, porque hay mejores performance. Entonces sería ideal. Sí, pues están como mejorando eso. No sé cómo lo hacen específicamente, pero sé que la calidad importa, pues si le metís datos de Reddit como Google, no hay buenos resultados. Yo prefiero mínimo que el código esté separado si es largo, por chunks,
que esos chunks tengan título. Es como aquí se cargan los datos, aquí se hace un tipo de transformación, aquí se carga algo y esto para grabar o graficar. Mentalmente cuando veo el script veo como aquí ya cargo la librería, son parámetros, aquí está la transformación y aquí está como lo clave y puedo leer las funciones. De repente en los comentarios, ahora que estoy poniendo Reinforcement Learning, bueno, el código que es GPT, igual los comentarios se agradecen porque es como, ya, esto va aquí. Es como, me ayuda un poco a entender el código. Como, Sí. no sé, a lo mejor cuando uno ya es experto, como que te molesta en el código. Pero si uno está empezando a comentar, que uno comenta para uno, que puede servir para otro, puede ayudar a guiar un poco lo que uno está haciendo. Yo creo que los Pero comentarios cuando de uno ya es secciones sí. más, sí, y luego más senior a lo mejor no es tan necesario. Lo fome del comentario es que como que hay que actualizarlo. Eso es lo fome. Y por eso lo Sí. trato de evitar. O sea, los que tengo los escribo GPT, pero trato de no poner comentarios porque después, cuando lo he hecho, después lo tengo que borrar porque ya no cambié el código, o ya no sirven. Como que se entiende. Entonces como que uno tiende a escribir menos código. Menos Menos comentarios. comentarios. Sí. Sí, sí. Menos comentarios. Y con respecto a los comentarios de sección, es como el siguiente punto que venía. Esto es súper útil. Tener comentarios de sección para mí es súper útil para dividir las grandes áreas de trabajo, las grandes secciones. Y quizá es bueno, aquí uno puede hacerlo de muchas maneras, pero de alguna manera creo que es útil tener comentarios de la sección diferenciados de los comentarios de líneas. Yo suelo poner comentarios de la sección justo debajo del nombre de la sección y nada más. Y quizá le pongo doble hashtag para diferenciarlo un poco. Y ahí explico más o menos el por qué existe esa sección, qué es lo que vamos a ver, ese tipo de cosas. Hay como algo que no he dicho, que como que asumo, pero en ningún momento aquí estamos usando Jupyter Notebook. Todo esto es código, todo esto son puros scripts. Jupyter Notebook se quedan afuera de todo esto. Vamos a... Bueno, y to-dos. Comentarios de tareas por hacer son fundamentales. Son súper importantes. O de warnings, con un signo de exclamación para diferenciarlo. Hay muchos tipos de comentarios distintos y si es que usan Visual Studio Code e instalan... no tengo la foto acá. Hay una extensión llamada Better Comments, que ya hemos comentado aquí en el canal. Esa es súper buena para ver los comentarios de forma distinta y poder tenerlos más legibles. Los warnings te aparecen rojos, así, resaltantes, total. Los to-do te aparecen naranjos, etc. Es súper útil. Gracias por el follow, Mateo. Los to-do son claves, sí. Digamos. Bueno, y aquí ahí tenemos dos referencias a poner más comentarios o poner pocos comentarios. No, espera, esto está mal. No, esto lo tengo que cambiar. Estos nombres están mal, olviden eso. Pero hay, como les decía, dos escuelas, referencias de ambas según una opinión personal. Al final hay mucha gente en desacuerdo en este punto. Tengo que hacer buen uso de funciones. Cuando uno crea una función, aquí voy a empezar a pasar los temas más rápido ahora, porque ya pasamos lo más esencial y quiero hablar un poco de todo el resto. Hacer buen uso de funciones. Cuando tienen algo que se repite más de 2 veces, en general, quizás no siempre, pero en general conviene hacer una función. Y si es que hay alguna librería que ya hizo esa función, ¿para qué la van a hacer ustedes de cero? Mejor ocupen la librería si es que confían en esa librería. Si no confían en esa librería, hagan la función de cero. O si quieren hacer algo muy específico que la librería no hace, hagan la función. Pero es súper importante reutilizar el código. No que no haya duplicidad. Cuando hay duplicidad de código, hay muchos posibles errores. Porque uno puede cambiar una parte del código y uno dice, ya voy a arreglar esto, voy a hacer esta modificación. Y a uno se le puede olvidar que tenían otra parte en el código que tenía lo mismo, pero no la cambiaron. Entonces les van a dar cosas inconsistentes. Claro, no reinventar la rueda. Y esto es lo que decían antes, de librerías preexistentes. Otro punto importante es modularizar el código. Y con esto me refiero a modularizar en el amplio sentido de la palabra. No me refiero a módulos de Python o módulos de programación orientada a objetos o nada de eso. Me refiero a módulos como
un paquete de algo, de un conjunto de códigos que van juntos, ¿sí? Y están separados y se encargan de una tarea específica. Los proyectos yo los suelo dividir, como les decía, en carpetas, en preproceso, modelamiento, evaluación, reportes, etc. Y en cada una de esas carpetas tengo varios archivos. Tengo archivos distintos. En el de preprocesamiento podría tener un archivo de lectura y setup de formatos, como para decir qué variable es qué formato, qué es un integer, qué variable es integer, qué variable es float, qué variable es double, qué variable es categórica, etc. Después en otro script, o en el mismo, depende de qué tan largo sea, no divido por dividir, divido cuando ya el script es muy grande. Pero en otro podría tener el tratamiento de nulos y duplicados al mismo tiempo. Después en otro podría tener el escalamiento. Y así sucesivamente. Al tenerlo como módulos, pueden analizar mejor los errores. Porque si algo les falla, si hay un output de alguno de estos módulos que es incorrecto, y el anterior, el output entraba a ese módulo, era correcto, entonces saben que algo pasó ahí. Saben que algo pasó en ese script, en ese módulo. No tienen que estar buscando en todo su proyecto qué fue lo que falló. Entonces me parece más eficiente para hacer debugging. Si tienen dudas, vayan poniéndolas en el chat, recuerda. A veces tengo, no sé, 5 archivos distintos en preproceso. Y después 2 archivos distintos en modelos, porque estoy probando 2 modelos distintos. Y así voy dividiendo mi código y puedo reutilizarlo. Después cuando voy a ocupar el modelo, no hago el preproceso entero de nuevo, porque hay cosas que no tienen sentido hacer en el preproceso de los datos nuevos. Pueden tener los datos que usan para el entrenamiento de un modelo, por una parte, y los datos que usan para la evaluación del modelo, por otra parte. Ambos necesitan preproceso. Ambos necesitan un preproceso muy similar, pero no el mismo, porque en el de entrenamiento tienen una variable de target. Quizás tienen que sacar esa variable para después metérsela al modelo. En el de evaluación, yo le llamo dataset de evaluación, en ese no tienen la variable de entrenamiento si es que hacen un modelo supervisado, por ejemplo, porque no tiene sentido, eso es lo que quieren predecir. Entonces los datasets que entran son distintos, pero los tipos de columnas tienen que ser los mismos. Si es que hacen un escalamiento, lo tienen que hacer de forma idéntica en ambos, etc. Entonces, para reciclar, lo que hago es tener una parte de mi script de preproceso que se encargan de las cosas específicas del entrenamiento, y después tengo una parte que se aplica a ambos, entrenamiento y evaluación. Y así es, no tengo 2 scripts de preproceso, tengo uno. O sea, tengo uno que se encarga de esas partes. Lo puedo aplicar de manera consistente tanto al entrenamiento como a la predicción. Y todo lo que no tiene sentido en la predicción lo dejo fuera, lo dejo en otro script. Por ejemplo, el escalamiento. Si uno hace escalamiento con los datos de test o de evaluación del modelo, uno va a tener data leakage. Uno va a estar poniendo datos del futuro en los datos del presente para el modelo. Entonces, ese tipo de cosas hay que sacarlas. Hay que separar el preproceso. Pero las cosas que son comunes tienen que ser consistentemente comunes. ¿Algo más que agregar, Chris? No más de lo que... Ya. Agnekai dice, ¿el logging está considerado en la documentación o en una siguiente sección? Yo lo veo como algo distinto, no lo veo como documentación, pero sí es útil. Al final te da información. Loguear lo que está pasando en una máquina o errores que pasen yo normalmente tengo una carpeta para logs en donde a veces pongo el output de alguna terminal o cosas de ese estilo, o algunos logs automáticos de alguna librería quizás, pero para mí yo no lo veo como parte de la documentación, es parte del seguimiento del proceso. Sí, ese es como aparte de las cosas que hay que hacer, porque está el logging de lo que uno está haciendo. Si un modelo te gustaría registrar las métricas, parámetros que se están ocupando, y si algo está productivo, te interesa saber el uso de la RAM, la CPU, y por otro lado el uso de la aplicación, quién se conecta, quién baja información. Es como parte del proyecto, ese módulo de logging. Hacemos el siguiente punto. Saber cuándo ocupar scripts o notebooks. Como había dicho delante, todo lo que estamos hablando ahora es aplicado a scripts. Los notebooks, los de Jupyter Notebook, al menos yo no los ocupo.
no, porque ya hemos hablado de esto en otros episodios. Si quieren saber más al respecto, vayan a nuestro canal de YouTube y vean Tenemos 2 episodios, bueno, tenemos varios. Hay uno que se llama Jupyter Notebooks en el entorno laboral, herramienta o trampa. Pueden revisar ese para más detalles. Pero la idea de los notebooks es mezclar código y texto para hacer un reporte. Yo recomiendo usar Quarto para eso. Los notebooks de Quarto son más reproducibles que los Jupyter Notebook. Tienen su uso. O sea, un notebook como tal, no Jupyter Notebook, un notebook tiene una utilidad específica, pero a veces no es realmente necesario. A veces es mejor usar un script. ¿Para qué van a ocupar un notebook? ¿Cuál es el uso de un notebook? Tienen que tenerlo claro antes de elegir. No se vayan directo a, voy a hacer un proyecto de ciencia de datos, voy a usar un notebook. No, depende de qué es lo que van a hacer después. No piensen en el corto plazo. Después tienen que productivizar esto quizás. Si van a tener que productivizarlo, no tiene mucho sentido hacerlo en un notebook. Si después lo van a tener que convertir y parametrizar y revisar que todo esté bien, no. Van a tener que... al final están dejando deuda técnica para el final. Ya sea para ustedes o para otra persona. Pero hay veces en que sí tiene sentido hacer un notebook porque quieren hacer un reporte. Para hacer reportes es una buena opción. ¿Algo que agregar? No, sobre los notebooks. Ya hemos hablado bastante sobre... Sí, Sayur dice, para mí un notebook es para quien no se maneja mucho sobre instalar entornos de desarrollo. Es que no, o sea, está bien, puede influir, pero al final igual necesitas entornos de desarrollo para los notebooks. Esto es Claro, sí, para alguien no muy... sí, para alguien que está empezando, me ha pasado que tratar de explicarle a alguien cómo instalar para que le funcione o guíe, es bastante complicado y fallan. Al ocupar algo como Anaconda que te levanta el y empezar a trabajar, o Colab, es como más fácil entrar al mundo. Pero yo creo que se presta para malas prácticas si esa persona quiere ir por ese camino. Que se quedan ahí, es el problema. Sí, como que se quedan ahí. Paga más pasar por el sufrimiento de instalar bien Python, Visual Studio Code, ver el script, porque uno aprende harto en ese camino, que paga después un conocimiento. Pero es para alguien que quiere meterse en ese mundo. En cambio, si alguien como que realmente quiere sacarle un gráfico y no quiere ocupar Excel porque no le da, tener Colab, subir los datos y ver como una interfaz más amigable para un usuario no técnico puede servir. Vamos al Y siguiente. uno puede tomar Dale. sí, ¿Uno puede tomar qué? notas en el notebooks. Como Ya. para alguien no técnico es como puede ser útil. Para alguien que desarrolla para nada. Si ¿Qué? contaba la vez pasada Ujú. que fui a un taller una empresa externa y tenía Jupyter Notebook como solución y reclamé diciendo por qué ocupan eso. Si ustedes no desarrollan, cuando ellos desarrollan sus servicios no ocupan Jupyter Notebook. Nadie escribe JavaScript o cualquier cosa, nadie lo hace en un notebook. Otra disciplina de programación, nadie lo ocupa en un notebook. Y como para el data scientist, toma el notebook. Es que asumen que el data scientist es una mierda Sí, programando. Eso es. Ah, eres data scientist. Ah, no sabes programar. Toma tu notebook. y tengo mi sospecha que lo hacen porque para venderte el servicio, como se justifica, no, ocupa mi servicio porque mi servicio como que es fácil para productivizar. Porque los Jupyter Notebook es de complejo productivizar, asumiendo que ocupas Jupyter Notebook. Entonces como que lo pueden ocupar como una línea de venta. Esa es mi teoría conspiracional. Porque algo tienen que vender. Entonces están los Jupyter Notebook. Y lo otro que estaba pensando, y lo otro que pasó de que mostraron como un Jupyter que tenían de trabajo y era horrible, o sea, aparte que está lleno de comentarios, o sea, como que de antes estamos hablando de que el código no debería tener tantos comentarios, el Jupyter Notebook se presta para tener muchos comentarios, ¿ya? Eso está enfocado para hacer un reporte, como pasa hasta cuarto, que es mucho mejor, pero estaba mostrando un caso con muchos comentarios y con muchas, como que en el Jupyter Notebook aparecen estas cosas como rojo, cuando tenía errores, como el output. Entonces era como, no sé, puede haber sido como 20 líneas de código, pero era infinito el Jupyter Notebook entre ese output del código y el texto, y era como, esto. Sí, todo tan innecesario.
Sigamos con el siguiente tema. Para no quedarnos, podríamos hablar horas de eso, pero tenemos que continuar. Sí, ya. Conocer los distintos usos de los Integrated Development Environment, las IDEs. Uno puede usar la IDE que uno quiera. Pueden usar Studio, PyCharm, Vim, da lo mismo. Elijan su IDE preferido. No sé si Vim se cataloga como una IDE, pero digamos que Vim con muchos plugins, yo creo que sí. Y eso les va a dar muchas herramientas. Cada una de las IDEs tiene muchos shortcuts, tiene quizás plugins, extensiones o lo que sea. Y es bueno elegir una y aprenderla bien. Porque quizá puede parecer como poco importante, pero verse muchos shortcuts del programa que uno ocupa te agiliza mucho el trabajo. Te permite, y configurarla también, te va a agilizar mucho todo el desarrollo. Entonces no se queden solamente en instalar una IDE y usarla de manera básica. Busquen cómo hacerlo más eficiente. Hay algunas que tienen integración con Git, hay algunas que tienen shortcuts para cambiar de pestaña automáticamente, para ir moviéndose más rápido, etc. Busquen todo este tipo de funcionalidad. Estas son algunas características que al menos yo considero importantes a la hora de elegir una interfaz de desarrollo, que pueda hacer todo esto. Autocompletado, que se puede ejecutar línea a línea, no solamente en chunks como los Jupyter Notebook. Se pueden configurar shortcuts, no solamente los que vienen por defecto, sino que uno pueda crear los suyos propios, que uno pueda hacer cambio de pestaña rápidamente, copiar y pegar código, obviamente, mover líneas de código, agregar comentarios fácilmente. O sea, con esto me refiero a, por ejemplo, y yo puedo seleccionar esto y comentar todo eso, y listo. No estoy poniendo un comentario al comienzo, y de hecho sería una tortura poner un comentario al comienzo, porque los comentarios de Markdown hay que ponerlos al comienzo y al final. No basta con hacer un hashtag y listo. Entonces elijan una IDE que les permita hacer todo ese tipo de cosas fácilmente. Visualización de gráficos, etc. Algunas IDEs típicas que recomendamos son RStudio, Visual Studio, Jupyter Lab para algunas cosas, pero no lo recomendamos mucho. Terminal con Tmax es una buena forma de trabajar en una terminal. Y para usar SQL, dbeaver es una buena herramienta. Esas son las técnicas esenciales. Lo que nosotros más priorizamos y lo que creemos que da mayor retorno, un retorno más rápido, como de inversión de tiempo y seguimiento. Después tenemos algunas técnicas básicas y algunas más avanzadas, pero no vamos a alcanzar a hablar de todas esas. Voy a leer los títulos, voy a hablar de los grandes títulos, pero no vamos a entrar en detalle. Probablemente lo hablemos en el futuro, en una segunda parte de esta transmisión. Dentro de las básicas tenemos no usar cadenas de operaciones largas. No voy a explicar por qué. Ya Chris, yo creo que quería hablar de eso. No, las cadenas de operación largas y como el código que no se entiende, que está como medio escondido. Sí. No sobreescribir variables cuando el dataset es pequeño. Esto lo mencioné un poco. Creo que es bueno tener varios checkpoints. Es que no se hace más difícil hacer debugging. Aquí hay un ejemplo de lo que decía. Pueden ponerle pausa al video si lo quieren ver más en detalle, el ejemplo. Utilizar formatos eficientes y comunes para guardar datos. O sea, usar formatos como RDS o Feather o Parquet en vez de CSV. Él se pierde el formato. Sí. La evaluación, el backup, tener alguien como un compañero que pueda tomar tu código y lo pueda reproducir, hacer una evaluación a esto, hacer como una operación backup para evaluar esto, tener una estructura de carpetas poco profunda, que algo mencionamos. Usar ambientes virtuales. Esto podría ser, en verdad, este es súper importante. Este debería estar en el esenciales. Pero usar ambientes virtuales en el lenguaje que sea. Para R usen RM, para Python VM, que viene por defecto ahí en Python, no necesitan una librería extra. Para Julia, etcétera. Para Rust hay otro, etcétera, etcétera. El lenguaje que quieran, usen un ambiente virtual. Y usen variables de ambiente también para no publicar sus contraseñas. Parametrizar los scripts es súper importante. Pueden parametrizarlos con algún JSON en donde del que leen estos parámetros globales. Hay varias formas de hacerlo. Este es un ejemplo de muchos. Nombres de archivos nombre de archivos. Esto es lo que ya había hablado antes. Los outputs de los archivos. Eso y algunas otras. Por ejemplo, el linter, usar algún tipo de linter, tener un formateador automático. ¿Qué más?
Eso yo creo por ahora. Después los otros temas los vamos a hablar en una siguiente oportunidad. ¿Alguna duda? Buena, Rob. La gente del chat, ¿alguna duda o algo que complementar, Chris? Sí, bueno, si alguien tiene una pregunta, aproveche, ya que ya estamos cerrando. Buena sesión, Rob, con los principios del manifiesto que escribimos hace un buen rato, que siguen siendo válidos. Y las técnicas igual, pues, bastante útiles. Y yo agregaría también ocupar un buen tema de como Drácula. Como, sí, sí. Ahí como que estuve averiguando un poco más, pues, como que Drácula es bastante conocido como tema del IDE, que es bastante agradable. De hecho lo empecé a ocupar. ¿Era el Drácula, el real? Sí, 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 sí. Ya. La fuente oficial y todo. Hay demasiado Drácula. Como que, o sea, hay gente que saca ese tema y modifica un par de colores y etcétera. Pero fui a la fuente oficial. Para los que no Bueno. sepan, de que alguien subió una extensión Visual Studio Code que se llamaba como Dark, que tenía un virus o algo así. Sí, cuidado con las extensiones. Sí, Da ahí miedo. Skills dice: yo estoy mal acostumbrado a usar notebook para ir línea a línea haciendo código. ¿Cuál sería el análogo de Studio Code? Qué buena pregunta, porque Sí, hemos dado cuenta de que hay muchas personas que no saben ir línea a línea en Visual Studio Code, que es algo muy posible y fácil de hacer. Así que un buen tip que podemos dar ahora. Y sí. Seur dice: muy buen contenido del manifiesto. Así que muchas gracias, Seur. Así que es muy fácil Sí, lo que está preguntando. lo muestro ahora. Calma. Deja crear un archivo nuevo. Ahí tengo mi pantalla. Vamos a poner un... ahí está. Vamos a cambiar el lenguaje a Python. No. Ah, wait. No tenía la extensión. Ya, wait. Tengo que cambiar de perfil. Y esa en particular no la quiero cambiar de perfil. Entonces voy a abrir el código de Vermintide. Ahí está. Digamos que tengo una variable aquí cualquiera y quiero... Espera, se quedó pegado. Está cargando, está inicializando todo. Ahí está. Quiero después definir b igual a cualquier cosa, un string. Mala práctica, Rodo, con la asignación. Sí, no, es que no quiero pensar ahora y aquí un true, cualquier cosa. Digamos que quiero ejecutar estas tres líneas por separado, presiono control enter, en mi caso el por defecto es shift enter y listo, lo mando a la terminal, aquí lo estoy ejecutando. Y ahora, es más, es mucho más flexible que las celdas de Jupyter Notebook. Yo puedo seleccionar la A, presionar mi comando para enviar a la terminal y listo, lo imprimo. Y puedo explorar qué es lo que tengo acá. Puedo ejecutar esta, después esta, y cada vez que ejecuto una, mi cursor baja. Entonces voy ejecutando y voy ejecutando línea a línea. Es más, si es que quiero ejecutar una línea, si quiero ejecutar un string multilínea, me paro en la primera, presiono mi comando, que por defecto es Shift Enter, y las ejecuto toda esta multilínea. Entonces es súper flexible. Después doble clic, ejecuto mi comando y aquí tengo mi output. Es muchísimo más rápido que usar Jupyter Notebook. Notebook tendrías que crear una celda, escribir lo que quieres imprimir, imprimirlo, después borrar la celda porque era una prueba, ¿cierto? Yo en ningún momento empecé a escribir esta variable para después imprimirla, no, porque después tengo que borrarla, no. La selecciono y la imprimo, directo. Mucho más rápido. Y para que funcione en el sitio Code, uno tiene que tener instaladas las extensiones de Python, que asumo que la tienes porque cuando uno abre un archivo Python te sugiere instalar como las extensiones de Python. Y luego uno puede cambiar el shortcut porque funciona con Shift Enter y uno lo puede cambiar a Control Enter. El Control Enter es como el clásico. Sí, o sea, para mí es el clásico. Y en R es lo mismo. Sí, o sea, es que depende de dónde hayas aprendido primero. Para mí es el clásico. Para mí Control Enter es lo estándar. No es Shift Enter. Pero para otras personas va a ser Shift Enter. Depender de cómo aprendieron. Y en R es lo mismo. Aquí tengo un script de R y voy ejecutando, voy definiendo. La misma idea. Es más, puedo ejecutar ahora... Y esto no viene por defecto, esto lo pueden setear, pero no viene por defecto. Si cambiamos ahora Change Language a Shell, puedo decir, quiero ver qué es lo que hay acá, L. Y bueno, tengo que crear una terminal de batch. Quiero listar los comandos que hay aquí. L, lo siento. Y listo, tengo las carpetas que hay, los archivos que hay donde estoy parado y puedo empezar a crear cosas. Puedo decir echo, imprimir alguna variable, echo cualquier cosa y lo imprimo. Y así puedo escribir el código que sea.
Shell, Rust, lo que sea, y de alguna manera, ya sea con las mismas extensiones que tienen acá o con algunas macros que pueden ejecutar, pueden enviar ese código línea a línea, sin necesidad de ningún Jupyter Notebook, celdas o cosas engorrosas de ese estilo. Ya nos pasamos, pero creo que era Sí. un repaso importante. ¿Alguna otra duda al respecto? Ya les recuerdo que tenemos un canal de Discord. Voy a poner el link a Discord en caso de que tengan alguna otra duda que no alcanzamos a responder aquí. La pueden poner ahí, o sugerencias para temas futuros. Y el canal de YouTube, en donde tenemos nuestros episodios pasados. Tenemos ahí los episodios en donde hablamos de Jupyter Notebook, por ejemplo, de por qué no nos gusta, de Quarto, un tutorial básico de Quarto, un tutorial básico de Git, etcétera. Tenemos varios videos ahí que les podrían interesar si les gustó este contenido. Al final hay un mensaje de Gabo. Sí, Dev2, qué bien. Gabo ¿No? dice, Rob aprovechó para ejecutar el bloque de código solo de sección ahí. ¿cómo? Aprovechando para ejecutar el bloque de código solo es seleccionando. Es que ni siquiera era bloque de código, pero si seleccionas algo y presionas ese comando, vas a ejecutar eso que seleccionaste. Y es que te paras en una línea, solamente te paras sin seleccionar nada, y mandas ese comando, vas a ejecutar toda la línea, ya sea línea simple o multilínea, dependiendo de hasta dónde termine. Si tienes un paréntesis que se abre, te va a ejecutar hasta el paréntesis que se cierra. Oye, el Ang dice que hay que actualizar las VM de Rodo, se rompió OpenSSH. Entonces basta con el update, que parece que OpenSSH tiene una vulnerabilidad. Muchas gracias a todos los que pasaron a saludar. Gracias por las dudas. Espero que les haya servido. Gracias. Recuerden que pueden ver los episodios pasados en YouTube. Denle like y subscribe. Nos sirve para poder llegar a más personas y que este contenido ojalá sea útil para otros. Que estén bien. Chao, chao.